Buenas tardes, amigo Cristóbal. Buenas tardes a todos los amigos que nos están viendo de A Dialogar. Bienvenidos a otro segmento de Planeta Vivo. Hoy ya 15 de febrero del 2023. Bienvenidos a Planeta Vivo, donde el medio ambiente también se escucha y se ve. La historia de nuestro mundo está en constante cambio y movimiento, y es por eso que la ola de noticias es cada vez mayor. A continuación, como en cada inicio de nuestro programa, vayamos con las noticias de esta semana. Una treintena de científicos internacionales viajará a la Antártida a bordo del buque oceanográfico español Hespérides para conocer las interacciones entre el océano, el hielo y la atmósfera alrededor del continente blanco dentro del proyecto Polar Change. La expedición recorrerá la Antártida hasta el próximo 21 de marzo y estará formada por un grupo multidisciplinario de químicos, físicos, biólogos y una gran variedad de tecnólogos de 14 nacionalidades distintas provenientes de los 4 continentes. Los resultados de la expedición servirán para obtener una imagen global de las interacciones entre el océano, el hielo y la atmósfera alrededor de la Antártida, por lo que se espera que contribuyan a mejorar los modelos climáticos en los que se basan las predicciones del clima polar. Chile mantiene 302 incendios activos en el centro-sur del país, con 82 de ellos en combate tras una semana y media de fuegos descontrolados que han quemado ya más de 425.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola, dejando 24 fallecidos y cerca de 1.500 viviendas calcinadas. Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres del Ministerio del Interior, las regiones más golpeadas son Biobío, la Araucanía y Ñuble. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que preocupan especialmente 14 incendios con alta capacidad de seguir quemando, uno de esos en la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío. Por todo ello, siguen desplegados en el terreno a nivel nacional cerca de 10.500 personas en el combate de incendios, 3.200 bomberos voluntarios y 3.600 brigadistas terrestres en la primera línea, además de 3.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía chilena en la segunda línea de los fuegos. El pasado viernes 3 de febrero, un tren se descarriló en Ohio, Estados Unidos, causando un gigantesco incendio y provocó una orden de evacuación en el pueblo de Ohio, East Palestine, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania. Este tren llevaba 100.000 galones de cloruro de vinilo, que es altamente tóxico. Debido a ello, se envió una orden de evacuación para todas las personas en un radio de 1,5 kilómetros de distancia, debido a que los materiales son altamente peligrosos e inflamables. Es un desastre muy grave e importante, ya que se ha producido la liberación de productos químicos a la atmósfera que ponen en peligro a la población y a la biodiversidad. Los datos que no se han dado sobre esta noticia es que ahora mismo en Ohio se está dando el mayor desastre medioambiental de Estados Unidos, con productos tóxicos que llevan ardiendo una semana y seguramente hayan envenenado aire, tierra y agua. Los internautas cuestionan a los grandes medios de comunicación por el silencio mediático en relación al derrame químico de cloruro de vinilo a la atmósfera, que es una sustancia altamente tóxica, inflamable y cancerígena. El gobierno federal de Estados Unidos ha tratado por todos los medios de impedir que fluya más información sobre la grave situación del lugar, pero la gente se pregunta, ¿a dónde iba ese material? En medio de una disputa sobre el comercio de maíz transgénico con Estados Unidos, el gobierno de México emitió anteayer lunes un nuevo decreto sobre el uso, enajenación, distribución, promoción e importación de glisofato y maíz transgénico, que elimina el decreto anterior del año 2020, por lo que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de México deben abstenerse de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado. También se restringe el uso de glisofato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo para cualquier uso en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno.
Mediante el mencionado decreto, el gobierno mexicano busca establecer alternativas y prácticas sostenibles y culturalmente adecuadas que permitan mantener la producción agrícola y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. La crisis climática está causando que los niveles del mar aumenten más rápido que en 3.000 años, trayendo un sinfín de problemas a casi 1.000 millones de personas, desde Londres a Los Ángeles, desde Bangkok a Buenos Aires, dijo ayer martes Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Algunas naciones podrían dejar de existir ahogadas por las olas, advirtió. Dirigiéndose al Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres dijo que era necesario reducir las emisiones de carbono, abordar problemas como la pobreza, que empeoran el impacto del aumento del nivel del mar en las comunidades, y desarrollar nuevas leyes internacionales para proteger a las personas sin hogar, incluso a quienes no tienen patria. Dijo que el aumento del nivel del mar era un multiplicador de amenazas que, al dañar vidas, economías e infraestructura, tenía implicaciones dramáticas para la paz y la seguridad mundial. Los incendios provocados, la tala, la construcción de carreteras, la ganadería, la sequía alentada por el cambio climático y otras acciones atribuibles a los humanos han degradado un 38% de la superficie boscosa de la cuenca del Amazonas, según un estudio cuyos resultados han sido publicados en la revista Science en su edición del 27 de enero último. La nueva investigación ha sido dirigida por un equipo internacional de 35 científicos e investigadores de instituciones como la Universidad de Campinas de Brasil, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, el Instituto Nacional de Investigadores Espaciales y la Universidad de Lancaster de Reino Unido. La revisión de estudios muestra que el periodo analizado del 2001 al 2018 quedaron afectados, en mayor o menor medida, un total de 2.500 millones de kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a 5 veces España. Los científicos concluyen en que la degradación de la Amazonía también tiene impactos socioeconómicos muy significativos que deben investigarse más a fondo. Muy bien, eso fueron las noticias ambientales de esta semana. Y a eso tendríamos que agregar que hoy un brigadista muere en incendios de Chile y víctimas de catástrofe suben a 25 personas, lamentablemente. Esas fueron nuestras noticias de esta semana. Y ahora, un problema que ha ganado mucha, por así decirlo, masa, así como viene agrandándose este volumen de desechos, es justamente eso, la basura plástica, el plástico. Ahora vayamos a ver un informe que nos tiene Ojo Público, de las cuales ha hecho una investigación muy interesante y vayamos a ver el informe. De acuerdo al informe del medio de comunicación Ojo Público, existen empresas que importan basura plástica a América Latina, por lo que han sido denunciadas por daños ambientales. La mayoría de esas empresas que más desechos plásticos recibieron en Latinoamérica son estadounidenses o europeas. Solo a Perú ingresaron 62.100 toneladas de basura plástica entre 2012 y 2022. En los primeros informes de la investigación se revelaron cómo millones de toneladas de residuos plásticos ingresaron a Latinoamérica, principalmente desde Estados Unidos, como parte del mercado del reciclaje. La mayoría de esa basura ingresa gracias a negocios realizados por empresas transnacionales, como Coca-Cola. Sin embargo, reciclar todos esos desechos es un proceso muy complejo que difícilmente se cumple, por lo que la contaminación que ocasiona afecta a las comunidades de países menos desarrollados. Algunas de las más importantes empresas importadoras de desechos plásticos fueron denunciadas o sancionadas por faltas ambientales en América Latina, lo que ha puesto en alarma a los expertos. No es un problema para la empresa, es un problema para el país que está recibiendo todos esos residuos, dice María Esther Briz, campañista de plásticos para América Latina y Caribe, de la organización Break Free from Plastic. Y antes de seguir desarrollando este informe, vayamos a un corte y estamos de vuelta en Planeta Vivo.
Muy bien, otra vez en Planeta Vivo y más o menos acordándonos del último informe que pasamos. Y es que sí, lamentablemente América Latina se ha convertido en el patio trasero, en la azotea, así como la tenemos aquí en muchos techos de Lima, muy sucias, se han convertido en la azotea de las grandes empresas. Incluso ya tenemos muchas islas de residuos sólidos, de basura, en nuestro océano Pacífico. Y ni qué hablar de, en estos últimos años, los desechos médicos que se han venido generando durante la pandemia. ¿A dónde habrán ido a parar? Pues muy probable en nuestro continente. Y es que ahora el plástico está en todas partes. Vayamos a ver el siguiente video. Plásticos. ¿Por qué están en todas partes? Durante los años 50 y 60, promovido por los fabricantes de químicos y los productores de combustibles fósiles, el plástico se hizo omnipresente en nuestras vidas. En las siguientes décadas empezamos a darnos cuenta de que estábamos ahogándonos en plásticos. Plásticos que nunca se degradan ni se descomponen y que filtran químicos a nuestro aire, tierra y aguas. Se pueden encontrar microplásticos en todas partes, desde la nieve del Polo Sur hasta en nuestra sangre. Nos han dicho que podemos lograr un mundo sin plásticos solo reciclando, pero eso es mentira. La realidad es que los productores de petróleo están trabajando mano a mano con las grandes marcas para seguir llenando el mundo de enormes cantidades de plásticos de un solo uso. Exijamos medidas para frenar la producción y consumo de plásticos que ahogan nuestro medio ambiente. Firma la petición. Así es. Evitemos el uso de los plásticos. Estos lamentablemente han plagado todo nuestro planeta, en cada parte de nuestras actividades están presentes y se han vuelto indispensables. Pero sabemos que los plásticos no se degradan, no son biodegradables, solamente lo único que hacen es partirse en pequeñas partículas, pero nunca van a desaparecer. Entonces volvamos un poco a esas costumbres que venían de los abuelos, en donde se utilizaba mucho el vidrio, las telas, y felizmente ya hay muchas personas que vienen utilizándolo hoy en día, y sigamos con esas buenas costumbres, volvamos a esas buenas costumbres, y no demos el gusto a las empresas, las grandes empresas que sigan fabricando más plástico, que ya estamos completamente plagados de plástico en todo el planeta. Y otro de los grandes problemas preocupantes que hemos venido ya presenciando acá en nuestro país, y muy fuerte, es la gripe aviar. Vayamos cuál es el informe que nos tiene MINSA sobre la gripe aviar. La influenza aviar o gripe aviar es una enfermedad viral de tipo respiratorio que afecta a las aves. Se transmite principalmente a través del contacto directo entre las aves, sus secreciones, las heces o objetos contaminados. Algunas aves silvestres son consideradas reservorio natural de este virus. Los virus de influenza aviar son de alta o de baja patogenicidad. En el Perú, desde el año 2006, se vienen detectando muchos virus de baja patogenicidad. Recién, desde las últimas semanas, por primera vez en el país, se han detectado los de alta patogenicidad, la AH5. Está claro que este virus ha llegado por la migración de aves silvestres que vienen del hemisferio norte por la temporada de calor en el hemisferio sur. Primero llegaron de Europa a Norteamérica y luego a Sudamérica. En la actualidad, la principal especie afectada es el pelícano, pero también es posible que se puedan infectar otras aves marinas. El riesgo de contagio de aves marinas o silvestres a humanos es raro, pero el mayor riesgo en casos humanos se da cuando hay brotes en aves de traspatio o comerciales o en mercados de aves vivas como en China. Los brotes de influenza aviar pueden afectar a las granjas de aves y cuando se reporta un brote, la autoridad sanitaria SENASA interviene para el control y erradicación de la enfermedad. Las granjas tecnificadas tienen estrictos protocolos de bioseguridad y a las granjas de traspatio se les recomienda que sus aves no entren en contacto ni compartan alimentos con aves silvestres. El consumo de carne de pollo y huevos bien cocidos no genera riesgo de contagio en las personas.
La transmisión hacia humanos se podría dar solo en casos de contacto directo con animales enfermos o sus secreciones, pero en el contexto de una epizotia en aves de corral. Toda persona expuesta a aves de corral enferma o sus secreciones y presenta los siguientes síntomas: tos, fiebre, dolor de garganta o insuficiencia respiratoria, debe acudir a un establecimiento de salud. Por último, el control de la influenza aviar AH5N1 es un trabajo multisectorial. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. A tener en cuenta esa información. Y ¿sabían ustedes que Perú ahora es el país con más animales silvestres afectados por la gripe aviar? Vayamos con el informe que nos explica esto. Otro informe dado a conocer por el prestigioso medio de comunicación Ojo Público da cuenta que Perú, México, Panamá, Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Chile registran brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, siendo Perú el país que reporta la mayor cantidad de animales silvestres afectados en toda América Latina, más de 55.000 aves silvestres y más de 600 lobos marinos han muerto por la infección con el virus H5N1. La alta cantidad de contagios y el salto entre especies preocupa a los científicos por el potencial pandémico. Por ello se está recomendando a la población no acercarse a los animales silvestres ni a domésticos enfermos. El pasado 5 de febrero, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú confirmó que se halló el virus de la influenza aviar H5N1 en 3 lobos marinos y un delfín en Piura. Y hasta el 8 de febrero, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado ha confirmado que 634 lobos marinos han muerto también debido a este contagio. El mismo virus ya había sido identificado en noviembre pasado en aves silvestres y posteriormente en aves de corral. El virus AH5N1 es un subtipo de la influenza aviar categorizada dentro del grupo de los virus altamente patógenos, es decir, causa una enfermedad grave y tiene una alta letalidad. Solo en nuestro país, el virus se ha identificado en 20 especies de animales. 17 pertenecen al grupo de las aves y 3 al de los mamíferos. Los numerosos casos de influenza aviar preocupan a los investigadores a nivel internacional debido a que la propagación del virus incrementa las posibilidades de que pueda mutar hasta permitir el contagio entre mamíferos, lo que aumenta la posibilidad de desarrollar la capacidad de contagio entre humanos. Por todo ello, los expertos aconsejan reducir las amenazas humanas, como la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos y la pérdida de hábitats. Esta ya se ha vuelto una alerta internacional y a tener, por favor, mucho cuidado, mucho más ahora que el verano llama a muchas personas a ir a la playa y muchos de ellos han estado encontrando animales enfermos. Y bueno, una acción muy humana es querer ayudarlos, pero lamentablemente con eso también nosotros nos ponemos en peligro. Entonces, a llamar a las autoridades competentes para que puedan hacer lo suyo y ayudar a estos animales. Y ya finalizando nuestro segmento de hoy, un grupo de científicos y activistas climáticos irrumpieron en la conferencia de aviones privados de Bruselas, que es el principal evento de jets privados para ejecutivos de todo el mundo, y protestaron frente a los representantes de las industrias que son las más ricas de la aviación privada. Los activistas, con mucha razón, denunciaron a quienes alimentan el colapso climático con el uso de los aviones muy privados para sus múltiples viajes a costa de la salud del planeta por la alta contaminación que producen. No podemos darnos el lujo de permitirles continuar con sus negocios como de costumbre, exclamaron los activistas de la organización ambientalista Extinction Rebellion. Vayamos a ver la nota. Los vuelos en aviación son altamente contaminantes. Además de CO2, los aviones contaminan también con óxido de nitrógeno, que crea ozono.
que es otro gas importante de efecto invernadero. Como la emisión de óxido de nitrógeno de los aviones es a grandes alturas, la concentración de ozono que se produce es mayor que si se hiciera desde tierra, agravando todo mucho más. Y esto fue todo lo que tenemos por hoy en Planeta Vivo, y ahora nos ponemos en contacto con nuestro estimado Cristóbal. Dayamis, nuevamente, ahora sí en vivo te saludo, buenas tardes, muchas gracias por este segmento, como siempre, tan importante. Algunos dirán que somos fatalistas, algunos dirán que Dayamis trae malas noticias, pero el asunto está en que, no sé si perciben nuestra teleaudiencia, espero que sí. Yo sé que tal vez coincidimos en lo que te diré, Dayamis. Mucho de lo que se escribe y se hace y se reclama con todo derecho, entre las que tú estás, por supuesto, nos hace falta que se plasme en resoluciones que tengan carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, porque el ser humano está probado. Si no se le pone, disculpen, una alegoría, una ironía tal vez, el látigo, no obedecemos. Si no tenemos un policía al costado, no obedecemos la línea de tránsito. ¿Qué te parece, Dayamis? Así es, lamentablemente hemos llegado a ese extremo, ¿no? Hemos empezado siempre tratando de ser un poco condescendientes, apelando a la conciencia de cada persona, pero a veces ya llega un punto en el que simplemente o se hace, y estamos ahora en ese punto. No podemos ya seguir con por ejemplo, con el uso del plástico. Ya debe haber prohibiciones, ya hay muchos países que lo están haciendo. Nuestro país todavía está todavía se utilizan, se tienen que pagar un monto pequeño, para algunos no es mucho y lo pagan, pero sigue con ese uso de plástico, ¿no? Y en el caso de los vuelos privados, pues también terriblemente la contaminación que se viene haciendo, y mientras no haya, como usted dice, una prohibición o algo que restrinja completamente, pues esto se va a seguir haciendo y esto no va a parar. Entonces, que las autoridades, el gobierno peruano ya tenga que poner prohibiciones y que el Congreso haga su trabajo en lo que tiene que hacer, que ya sabemos hasta ahorita el trabajo que viene haciendo, y que cumpla el trabajo que tiene que hacer, que para eso los hemos puesto ahí en el Congreso. Por eso te sirva estas palabras mías en el sentido inverso, ¿no? Inclusive que se entienda y que se interprete lo que hemos querido decir, Dayamis. Resulta paradójico, ¿no? Uno va a un supermercado y te dicen que no venden bolsas de plástico, pero compras shampoo, compras todo en base de plástico, y llevas más plástico o tan igual que no sé qué cantidad se empleará en una bolsa de plástico, e inclusive nos asombra que el Perú importe, es decir, compre plástico basura. Ya esto es, claro, tenemos un parlamento, como tú muy bien lo dices, con una señora Mari Carmen Alba que refleja, ella y varios de sus colegas de derecha, de centro y de izquierda, que soy Mari Carmen y hago lo que quiero, ¿no? Es decir, me da la gana, pues me largo a Cajamarca, como la señora, esta congresista de Fuerza Popular, se va a ver a su novio que juega en un equipo cajamarquino, y usando dinero de manera indebida, es decir, ya entrando en un delito, ¿no? Porque está usando dinero, malversando en cierta medida el dinero que debe ser dedicado a la vigilancia, a la fiscalización de lo malo que se haga en el Perú, pero ellos son parte del problema que van a fiscalizar, ¿no? Así es increíble cada cosa que se ve y se escucha todos los días, porque esto no es algo que viene pasando poco, es algo de todos los días. Es increíble, da una impotencia tremenda, teniendo tantos problemas de sobra que se tienen que tocar y que llaman a gritos a la acción, pero no, ya hemos visto que al Congreso, al Parlamento, le importa nada lo que viene pasando, esos problemas tan graves, terribles para todos, no les importa. Ellos están en lo suyo y con sus intereses, y así va a seguir. Ahora esto depende mucho de nosotros también, que podamos hacer como Estado que somos, ¿no? Como el poder que tenemos en realidad.
Muchas gracias, Dayamis. Te agradecemos mucho y discúlpanos que ayer no estuvimos en el Facebook por razones que ya te había explicado. Muchas gracias, saludos en casa y nos estaremos viendo el próximo miércoles, por supuesto. Muchas gracias, muchos saludos y hasta el próximo miércoles. Buenas tardes.